Bienvenidos al podcast El Libro Abierto. Este es Emanuel Soto con ustedes. En Carlos Nata. Y en la pregunta de hoy, sábado de preguntas, gente, porque ya no estamos los miércoles, estamos los sábados. ¿Podemos usar la Biblia como evidencia histórica de Jesús? Estamos de nuevo basándonos en el libro, que yo lo tengo aquí. Está guardadito. Sí, lo guardé, no sé qué me pasó. Pero sí, se llama Evidence. Aquí, papá. Bueno. Evidence for Jesus. Evidencia sobre Jesús. ¿Y por qué estamos basándonos en este libro? Como hablamos en la anterior, este libro nos va a ayudar a simplemente abrir espacio a la conversación con aquellas personas que dudan sobre la existencia de Jesús y que nos va a ponerlos a pensar, vamos a decirlo de esa forma. Vamos a tratar de ayudarlo a ponerlo a pensar. Con los bare bones. Porque tras que no creen en Dios, no creen en Jesús, ¿verdad? Que es Dios. Pero vamos a empezar con lo mínimo. Sí. ¿Jesús existió? Eso es exacto. Incluso, no solamente si existió, podemos usar solamente la Biblia para probar de que Él vivió y que fue un ser humano que caminó entre nosotros. ¿Se puede hacer eso? Pues sí, yo entiendo que sí. Y usted va a ver claramente cómo es. Mira, por ejemplo, vamos a empezar con lo primero. Giancarlo, ¿qué dice él? ¿Cuál es el argumento central de este primer capítulo? Mira, él habla de que los documentos del Nuevo Testamento pueden ser utilizados como evidencia histórica de Jesús. ¿Cómo eso? Ahora, debemos considerar las fuentes cristianas como testimonios históricamente confiables. Perfecto. ¿Y qué sucede? Una de las acusaciones que tienen con los evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que algunos críticos pueden tener, es que es bien imparcial. O sea, que, por así decirlo, tienen el favoritismo de poner a Jesús en un pedestal, o que hablan de Jesús como Dios cuando realmente no es Dios, como algunos dicen, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Algo que podemos hablar de los evangelios, que es otro punto que él toca en este capítulo, es que los autores de los 4 evangelios no argumentan la existencia de Jesús, o sea, no tratan de probar que Jesús existió, sino que lo asumen, ya está asumido. Sí. Y su objetivo es convencer a los lectores de que Jesús es Dios y debe ser seguido. Ahora bien, hay algunos que cuestionan la existencia, la autenticidad de la historia de los evangelios, pero a pesar de que cuestionan lo válido que sean los evangelios, no niegan que Jesús existió. Fíjate eso, no lo niegan. Giancarlo, por ejemplo, vamos a usar aquí. ¿Qué dijo un erudito agnóstico del Nuevo Testamento que se conoce como Bart Ehrman? ¿Qué fue lo que él dijo? Mira, él concluye, la vasta red de estas tradiciones numéricamente significativa, ampliamente dispersa y en gran medida independiente entre sí, hace casi seguro que digan lo que digan de Jesús, al menos se deba decir que existió. Mira para allá. Digan lo que digan de Jesús. Estamos hablando de un agnóstico del Nuevo Testamento que duda muchas cosas del Nuevo Testamento. Dice, mira, digan lo que digan. No podemos negar la evidencia. Mínimo existió. Sí. Sean documentos históricos en la Biblia, pero hoy está enfocado en la Biblia. Pero tú puedes ir más allá y encontrarlo fuera de la Biblia, en documentos históricos. Exacto. Hasta fuera de la gente que ni creen en él. Porque y yo creo que el libro, no sé si los va a tocar, pero creo que el libro vamos a hallar textos. Es que hay que acordarnos. Sí. Estamos empezando. Estamos empezando. Y es posible que haya puesto citas de textos seculares que hablan sobre Jesús. Porque este capítulo está limitado a la Biblia. Exactamente. Imagínate. Me gusta que los evangelios se enfocan en, primeramente, asumen que tú sabes algo, que Jesús existió. Mírate eso. Los evangelios, cuando se escribieron en su contexto histórico después de Cristo, escriben como que ya la gente sabe que Jesús vivió. Como que ya todo el mundo sabe en ese tiempo. Lo básico. Que mira, como tú sabes, este Jesús que anduvo en medio de nosotros haciendo maravillas y señales, pues yo estoy hablándote de este Jesús. Es como que diciendo, yo no tengo que probarte que Jesús existió, porque ya tú lo viste. Tú lo viste o te han pasado historias, porque fue un evento. La gente se olvida del evento tan grande. Sea Dios o no Dios, sea la resurrección, sin contar la resurrección. La idea de que crucificaron a un hombre. Especialmente pasó tiempo en donde la religión era todo. Era el poder, era el gobierno. Ve a un tipo decir que era Dios y lo crucifiquen al frente de toda la nación. Cuando él era el esperado ser el rey. El Mesías. Era esperado el Mesías y la gente estaba pensando que iba a restaurar a Israel. Gente, tras que sufrieron, que eran los seguidores de él, también la gente que no lo aceptaron, estaban todavía sufriendo porque pues, nunca llegó el rey con la espada y el caballo que ellos esperaban. Llegó un burrito. Un burrito. Es mi burrito. Y sin espada. Y sin espada. Paz. Ay. Pero, gente, en otras palabras, los evangelios están diciendo, cuando se escribieron,
Estas son cosas que ya usted ha escuchado. Sí. Por lo tanto, yo no te voy a tratar de convencer de algo que ya tú sabes que pasó. Por lo tanto, estos son los detalles que yo necesito que tú sepas. Es que es normal porque nosotros, si yo estuviera hablando de algo que pasó hace 50 años, y especialmente hoy día en internet, yo voy a asumir que tú sabes, especialmente si Sí. fue un evento Y ridículo. en ese caso no pasó ni era como 20, 30 años cuando empezaron a escribirse Imagínate. un poquito de Y acuérdate que pasó tiempo, eso fue el evento más grande que ha pasado en la historia. No, y ahora hablando de los 20, 20 y pico años, vamos a hablar de Pablo. Otra evidencia histórica que tenemos es las cartas de Pablo. Mira, aún los críticos más fuertes del Nuevo Testamento, aquellos que niegan muchas cosas del Nuevo Testamento, afirman que Pablo mínimo escribió 7 cartas. Entre ellas Gálatas, 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, Filemón, Filipenses y 1 Tesalonicenses. Como mínimo, la gente tiene que reconocer que Pablo escribió esas cartas. Ok, estamos bien hasta ahora, ¿verdad? Y Pablo mismo, cuando habla sobre Jesús, habla cosas de su vida, como su nacimiento, habla sobre sus enseñanzas, cosas que Jesús enseñó para ese tiempo, habla sobre su muerte, habla sobre su resurrección, gente. Mírate eso. Y habla de que conocía testigos, personas que anduvieron con Jesús, como Pedro. Él sabía quién era Pedro, sabía quién era Santiago, uno de los hermanos de Cristo. Gente, Pablo, que usted sabe que era un perseguidor de la iglesia, que se convirtió, hablaba de Jesús como evidencia, hecho histórico. Mira, sí, de este que me contaron, que yo sé que también anduvo por Sí, aquí. Él, antes de ser un seguidor de Jesús, sabía que Jesús existía como quiera. No, claro que sí. Pues, Pero esa noticia se regó por todos porque todo el lados. mundo lo sabía. Se regó por todos lados. Y, ¿sabes? Para esos tiempos, ¿sabes? Las palabras de los demás, la gente se regaba un evento tan grande. Sí. Todo el mundo se enteró, todo Y el mundo. más Egipto, cuando todo. de momento los apóstoles empezaron a decir que resucitó. No, exacto, es que Ahí fue donde todo el mundo se estaba volviendo un chicle. Mira, los que trastornan el mundo le decían, sí, esta porque gente nunca, volviendo nunca loco los consiguieron demás. el cuerpo. No, nunca. Porque nunca. Eso es otro tema, papá. Eso sí es otro tema. Te iba, espérate, a ver. Nos estamos desquitando que no pudimos grabar Semana Santa, gente. Pero, mira, eso es otro tema y es interesante. Ahora bien, mire esto. Si vamos a leer solamente un poquitito de la Biblia, especialmente 1 Corintios 15, cuando Pablo habla sobre la resurrección de Jesús. Y Giancarlo, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, versículo 4 hasta el 8? Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Gente. ¿Cómo se tira esa? Mira eso. Él dice, mira, Jesús resucitó conforme a la Escritura, porque eso fue profetizado, está diciendo Pablo. Pero no solamente yo te estoy hablando que fue profetizado, yo conozco a gente que lo vio. Incluso más de 500 personas, entre ellas los apóstoles, entre ellas gente que era su familia, o sea, hermanos de Jesús mismo. Y no solamente eso, yo lo vi. ¡Ea! Al final dice, papi. Como abortivo, como diciendo lo último. Por misericordia, se me mostró a mí. Gente, eso es fuerte. Como mínimo le está diciendo, si tú no me quieres creer a mí, yo no soy el único testigo de estas cosas. Eso, a mí se me paran los pelos. Mira, yo soy bien honesto. Y eso que Pablo menciona, otras características de Jesús que no se los vamos a mencionar porque tú tienes que comprarte el libro. Sí, aunque no, sea en inglés, aprende inglés. Qué vacilón, ¿verdad? Mira, como último, no solamente mencionamos que los evangelios hablan sobre que asumen la existencia de Jesús, no solamente mencionamos que Pablo conocía de quién era Jesús gracias al testimonio de aquellos que anduvieron con Jesús, pero para ese tiempo, ya recientemente, eso que no mencioné, que 1 Corintios fue escrito 54, 55 después de Cristo, un poquito más de 20 años después de esos eventos. Hay mucha tela también. Eso es otro tema. O sea, que eso fue recién escrito. Estamos hablando de Pablo recién escribiendo algo. Uno de los primeros escritos fue los de Pablo. Anyways. Y por último, tenemos que para ese tiempo ya estaban creando credos de la fe cristiana. Que ya Pablo lo sabía y lo estaba incluso escribiendo ahí. Por ejemplo, Filipenses 2, 6 al 11. Que es el que menciona que Jesús se despojó de su gloria y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es un ejemplo. Y muchachos, aquí podemos mencionar mucho, pero yo quiero que Giancarlo, léeme este en específico, que ahí me encanta. Con mi voz. No, con tu voz, papi. Tienes que leerlo así porque si no, necesito impacto. Mírate ese credo que hace tiempo estaba. Mírate eso. El 16. Sí. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso era de los primeros credos que ya estaban creando para hace tiempo, gente. De los primeros credos. Intenso. Resumido, porque sabes que si tú sabes lo que es un credo es bien bastante resumido, pero promueve o habla sobre una doctrina de fe, una doctrina cristiana. Y mira esos primeros credos que ya estaban surgiendo para hace tiempo. Y leímos incluso uno de que la evidencia histórica de que gente lo vieron. ¿Tú ves eso? ¿Sabes? Todos lados. Jesús tiene que ver en todos lados. Sí. No importa en qué sección, si eran evangelistas, si eran más católicos, ¿sabes? Y como que con el tiempo, pues, todo el mundo, pues Jesús esquinita. Pero siempre Jesús está en todas de ellas. No, literal. Esos son los primeros credos, gente. Y eso a mí me impacta porque afirma una cosa. Naturalmente, si se forma cuando hablamos entre los humanos, cuando ellos forman una nueva religión, tienden a crear credos rápido. ¿Ves? Eso es lo primero que hacen. Sí, pero vamos a hablar de que los cristianos para ese tiempo estaban siendo perseguidos por su fe, etc. Sí. Y aún así ya estaban creando sus credos sobre quién era Jesús. Y mira ese credo, Dios se hizo carne. Mírate eso, Dios fue manifestado en carne. Hasta ellos extendían ya. Ya estaban reconociendo a Jesús como Dios para ese tiempo. Antes de que los credos sobre la Trinidad fueran escritos en el 325. Antes de que eso fuera formulado bien, ya estaban reconociendo a Jesús como Dios. Como si fuera que Dios planeó todo. Mírate eso. ¿Cómo? ¿Quién lo diría? Wow. En fin, ¿qué podemos concluir? Mira, gente, los autores bíblicos no escribieron sobre un personaje ficticio, sino sobre un ser humano real que vieron, con lo que interactuaron y al que siguieron. Mira eso. Y entonces, ¿qué vamos a estar tocando para los próximos temas? Vamos a ver próximamente escritos tempranos fuera de la Biblia. Exacto. Que también proporcionan evidencia sobre Jesús histórico. El capítulo 2, gente, vamos a ver que no solamente la Biblia testifica de que Jesús existió, sino, mira esto, me gusta, ya estoy viéndolo, ya estoy emocionado. Mira, vamos a hablar de Clemente de Roma, vamos a hablar de Ignacio, gente después de los apóstoles, gente de Policarpo, de Papías. Wow, estos son gente, papá. Gente, estamos hablando discípulos de los discípulos de Jesús. Es interesante, yo nunca haría nada de eso. Sí. Y están los escritos, yo los tengo aquí, están en inglés, yo los tengo. ¿Qué podemos decir de todo esto? Solamente usando la Biblia hay evidencia de que Jesús anduvo en medio del mundo, en medio del hombre, gente. ¿Sabes lo que es eso? Dios se hizo carne. Yo no sé cómo, yo no sé, mi mente no cabe entender esa grandeza. ¿Sabes? No sé. Anyways, obvio. Tú podrás creer, si no le creas, si no le sirves a Dios, tú vas a pensar, no, Dios, de verdad. Pero como mínimo tú no puedes negar algo y te lo probamos. Jesús sí anduvo en medio de nosotros usando solamente la Biblia. Y próximamente vas a ver que no fueron solamente los apóstoles hablando de Jesús. Va a haber más evidencia. No se acaba ahí. Empieza. Ahí empieza. Literalmente empieza. Ahí empieza. ¿Algo que quieras decir antes de que terminemos? Yo estoy... Tacha, papi. Este libro es como el cerebro. Es como el cerebro. Tanta información. Nos vamos a gozar esto. Y esta es la primera vez que salimos, especialmente salimos de la Biblia, ¿verdad? Para este podcast, porque siempre es como que, pero esto va a ser información de todos lados. Porque eso es lo que hace falta también. O sea, hay gente que no lo sabe, pero saber Biblia es buenísimo. Saber cuando tú le puedes buscar información que fortalece la Biblia fuera de la Biblia misma, tú te das cuenta de cuán grande es la Biblia. Porque se supone, si la Biblia es real y todo esto pasa en el mundo, pues se supone que las cosas del mundo caigan en cuenta con la Biblia. Sí. Mira, la Biblia es un documento histórico. Como cualquier otro. Y lo que hace increíble, que es inspirado por Dios. Exacto, eso es lo que lo eleva. Sí. Gente, siga con nosotros en esta trayectoria. La semana que viene, ya sabes, vamos a ver qué escritos hay fuera de la Biblia que fundamentan la evidencia sobre Cristo Jesús. Nada, si le gusta este tipo de episodios, dale like, compártelo con alguna amistad. Mira, suscríbase al canal. Sigan suscribiéndose. Ya sabemos que pasamos los 500. Vamos a ver si este año llegamos a los 1000. Vamos ahí. Vamos a la próxima meta. Este año vamos para los 1000, si Dios quiere. Nada, nos vemos en la próxima. Thank you.